Bien, ya estamos en tiempo de tertulia. En esta tertulia de hoy, lunes, nos acompaña don Alfonso Campoamor. Muy buenas noches, don Alfonso. Buenas noches, don Juan Carlos. Don Jaime Romero, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y don Arcadio Domínguez, muy buenas noches, don Muy Arcadio. buenas noches. Esta es una tertulia en la que podemos hablar prácticamente de todos los temas. No hay que circunscribirla solo a temas del ayuntamiento. En fin, a mí me gustaría empezar con Arcadio Domínguez para que él me diera su valoración de lo que parece una novela policíaca, porque los papeles de Panamá, eso coño suena ¿no? Sí, es una cosa así. La verdad es que no gana uno para susto. Exactamente. La cosa, cuando parecía que ya habíamos llegado al techo, pues resulta que no, hay más y más. Esta noticia con la que hemos amanecido esta segunda semana de primavera es muy fuerte, es muy poderosa, porque hay ya quien dice que hasta ahora es la mayor filtración periodística de la historia. Y eso no es fácil, porque con todas las cosas que hemos visto, presenciado, leído, etcétera, hablan también del robo del siglo. Aquí están implicados, por lo que se ve en esta cantidad de... Esta mañana estaba oyendo yo en la radio, son como 11 millones de y pico datos de documentos. O sea, hace falta una vida entera de cualquiera de nosotros para poder leer esa documentación. O sea, si cualquiera de nosotros quisiéramos, digo, bueno, voy a entrar aquí, ¿no? Para ver todas esas correos, cuentas corrientes, bases de datos, personas, teléfonos, no sé qué. Necesitas una vida entera. Y bueno, y te mueres y todavía no has podido llegar a los 11 millones y medio de datos. Sí. Un par de reencarnaciones haría falta. Es un disparate. Lo que sabemos ahora, lo que se ha publicado hasta ahora es la puntita, ¿eh? Tenemos una información muy pequeña. Pero aquí para hacer una intervención muy breve, de entrada, a mí lo que me ha dejado bastante triste esta situación es que esto aquí ya no es un tema son políticos, deportistas, artistas, jefes de Estado, gente que han escrito y han vivido sobre la ética y que han estado... Sí. Defendiendo pues una determinada moral, y resulta que todo aquel que es capaz de alcanzar una cantidad importante de dinero, lo primero que piensa es a ver cómo defraudo al país, a mi país, a ver cómo ese dinero, en vez de que servir a la comunidad mediante los impuestos que me corresponde pagar, lo que hago es tratar de distraerlos, llevarlos a un sitio donde, digamos, alcancen un valor más alto, donde yo además, pague menos impuestos. Es un poco lamentable que gente que no van a tener problemas económicos en su vida, porque yo no voy a dar ningún nombre, pero yo creo que los que nos están escuchando y viendo ya saben los primeros nombres que se han dado, gente que no va a tener jamás en la vida problemas económicos, tengan la desvergüenza de esconder el dinero, porque ha sido eso, esconder el dinero para eludir impuestos. Pero yo creo que esto es una situación que lo único bueno que tiene todo esto es que se ha publicado. Y seguir acumulando, sin ningún objeto, porque la muerte iguala todo. ¿no? Eso está claro. En fin, don Jaime. No, yo iba casi a empezar con el final de Arcadio, ¿no? En el sentido de que dentro de toda la gravedad de la situación hay un hecho que para mí es positivo, y es que la información se conozca, que todos los que quisieron defraudar y han defraudado sean identificados y que la justicia pueda actuar contra ellos. Al final, yo creo que ha habido un momento en la historia de la humanidad en la que había una percepción de impunidad en muchos casos, que al final, gracias a Dios, vemos como a través de las herramientas, las nuevas tecnologías, acuérdense de Wikileaks, sí, y todo lo que pasó también en el ámbito de la seguridad, pues lo mismo estamos también viendo en la información bancaria, provoca o debe provocar que todo aquel que piense o esté pensando en este tipo de acciones, pues desde luego se lo plantee y se lo repiense mejor, y de alguna manera ayude a reducir o si no a acabar con este tipo de situaciones que de luego son lamentables, ¿no? Yo desde luego, por ver la parte positiva de una situación absolutamente dramática, ¿no? De una situación absolutamente bochornosa en la que, como bien comenta Arcadio, es que hay de todo, es que hay futbolistas de reconocido prestigio, hay directores de cine, hay políticos, hay de todo, o sea, hay primeros ministros de países, una cosa la verdad que bastante asombrosa, y vamos a ver el recorrido que tiene esto, porque en el momento en que se publica la información
a ver las cabezas que empiezan a caer en diferentes ámbitos. Sí, porque hay que decir que tener dinero extranjero no es delito. No, claro. No es delito. Siempre que hayas contribuido como tenías que contribuir en tu país. Si tú pagas Exactamente. los impuestos, lo puedes tener donde tú quieras. Pero moralmente, hoy he visto un comunicado del hermano de Pedro Almodóvar diciendo que no, que ellos que no sé qué y tal. Pero es que el problema está en que Pedro Almodóvar, desde el punto de vista moral, ético, se le ha llenado la boca en crucificar a todo el mundo, la tarjeta Black, no sé qué y tal. Y hombre, si tienes una cuenta en el extranjero, lo que sí está claro es que, aunque hayas pagado aquí, aunque no sea delito, estás tratando de que en el futuro ya no tengas que hacerlo más y ese dinero no contribuir en España. De una u otra forma, mal asunto. Sí, es muy mal asunto. Vamos a ver. Está bien que nos hayamos informado de todos estos temas, de la cantidad de datos, como acaba de decir Arcadio, de más de 200.000 cuentas corrientes que se tienen, ¿no? Empresas que se han creado pues, para lavar capitales o para evadir impuestos, y solamente con un fin, es decir, es una avaricia, es el tener por tener, no porque sea necesario. Yo no sé si ha visto usted, don Alfonso, un vídeo que hay del primer ministro de Islandia, que le están haciendo, tremendo, le están haciendo una entrevista, le preguntan a propósito qué opina de escaquearse, de pagar impuestos, y cuando él dice, no, pero es que eso no se puede hacer, hay que ser solidario, le sacan que él está. Es que se levanta y sale corriendo. Claro, es lógico. Pero es que en nuestro país, con 9 millones de personas que están por debajo del umbral de la pobreza, por 4 millones de trabajadores que ganan menos de 600 euros al mes, ¿cómo podemos justificar que haya gente que saque dinero de nuestro país y no se invierta en solucionar la vida de todos los españoles? Eso es lo que es vergonzoso. Y bueno, yo espero que el martes el Atlético de Madrid gane. Bueno. No sé si usted ha cogido... Sí. Yo creo que aquí en la mesa, como mínimo, hay 3 madridistas, ¿no? Bien. Yo creo que sí, por lo menos 3, pero yo pienso que gane el Atlético de Madrid. No por la cuestión futbolística, sino por otra serie de historias, porque podemos tener la cabeza pensando en otra cuestión. Sí. Es decir, es vergonzoso que sacan unos papeles, que tengo dinero para aburrir, que no tengo que esperar a final de mes para poder pagar la luz, que no se lo van a gastar no te lo voy a gastar ni yo ni mis hijos, y encima evadan esos capitales fuera de nuestro país, sumiendo a todos los españoles en la más miseria, que es imposible. Ya te digo que los datos de esta mañana, 9 millones de españoles por debajo del umbral de la pobreza y 4 millones que ganan menos de 600 euros al mes. Y habrá que ver la derivada, que es lo que comentaba antes, porque el escándalo no solo afecta a este país, sino que es un afecta a todo escándalo el mundo, internacional. La derivada que vamos a ver de primeros ministros, entiendo yo que dimitiendo, porque es que el vídeo del primer ministro de Islandia es una cosa tremenda. Y la derivada que va a tener eso en las estructuras políticas en algunos países en los que sus primeros espadas están siendo directamente afectados, ¿no? En el ámbito. Islandia, Jaime, un país que también se declaró en subversión de pago. Sí, en su momento. Sí, pero superó toda aquel tema. Y la gente que lo hace superar son los que tienen que después cuentas. Evidentemente. Bueno, dice, coño, es que... Sí, pero bueno, y yo también diría que es que Panamá es de los pocos países que todavía quedan con ese secretismo que hay. Es decir, que una empresa en Panamá tenga más de 200.000 empresas que se están creando, empresas fantasmas, es decir, tienen que tener mucha experiencia. Hay una derivada más, que es la de la tecnología. Es decir, nadie está seguro en este momento. El otro día leí que hasta el Pentágono había contratado a unos hackers para que atacaran los programas del Pentágono a ver si eran capaces de responder o no. Lo que quiere decir es que vamos a tener que volver a aquello de las cuentas corrientes cuando uno oye, me dejas ver mi cuenta, y te sacaban una ficha escrita a mano, porque es que nadie está a salvo de que pueda ocurrir esto en cualquier momento, ¿no? Sí, pero a mí no tengo ninguna preocupación. A mí pueden entrar en mi cuenta corriente y ver lo que tengo. Yo no tengo ningún problema. El problema lo tienen quien oculta esos pero es que se ha utilizado para esto, pero se puede utilizar para otras cosas. Esta misma semana hubo un banco, que es ING Direct, que estuvo un día entero con todos los servidores caídos, un banco online, y caídos porque se vinieron abajo el sistema informático. Y los clientes colgados. Efectivamente, yo creo que las nuevas tecnologías tienen una parte muy positiva, en el sentido de que te dan mucha agilidad, mucha flexibilidad a la hora de gestionar pues todo, ¿no? Pero también tiene una derivada que es muy peligrosa, que hay que ser muy... que podría ser transparente. Sí, no, pero... Es decir, que gracias... Se puede hackear eso, se pueden hackear programas
informáticos de centrales nucleares, de... En fin, mejor no pensar. Información de Estamos en seguridad. una sociedad nueva, es decir, todo esto que está ocurriendo ya de alguna manera a nivel ficción, ¿verdad? Aquel libro que más tarde dio lugar a ese programa reality show de la Casa de Gran Hermano de 1984 de Orwell. Orwell escribió un libro, no hace tampoco tanto, pero bueno, hace ya, qué sé yo, 30, 40 años, ¿no? Fue en los años 70. Los años 70, sí. Y entonces en ese libro hablaba de que en el futuro, él hablaba de 1984, que era el título del libro, pero estamos en el 2016, quizás, pero bueno, en el futuro los ciudadanos, todos estaríamos vigilados por cámaras en todos los lugares de la ciudad. Eso ya es una realidad, eso ya está aquí, ¿no? Pero lo que no sabía Orwell es que pudiera llegar incluso hasta ya a la parte más íntima, que es el WhatsApp, las conversaciones que tú puedas tener con quien sea. Efectivamente, hoy día todo esto está sometido o sujeto a cualquiera puede ser, pues desnudado, vamos a llamarlo así. Y eso de entrada nos conmociona. A mí me pasa lo mismo que Alfonso, a mí que me registre porque no tengo nada que ocultar. Bien, vale. Pero es que hay mucha materia, hay mucha historia, hay mucha gente, insisto, que dando lecciones de moral y de ética, resulta que tienen otra vida, donde son defraudadores. Entonces, ese tipo de cuestiones que estamos ahora viendo y que nos escandaliza, a mí por lo menos me escandaliza, sin embargo, yo creo que debe servir para que en el futuro las nuevas generaciones que nacen con toda esta tecnología sean más, digamos, coherentes y sean más auténticas las personas o más responsables. De alguna forma, aunque es duro, pero cuando sabes que te están vigilando por todas partes, pues tú ya te lo piensas antes de cometer una tropelía. De cualquier forma, y junto con esto, o sea, yo creo que se debe mirar un poquito más allá, en el sentido de que hay países claramente identificados que están viviendo precisamente de los defraudadores, están viviendo de aprovecharse de gente que no quiere pagar impuestos en su país y que han montado sistemas para ayudar a ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que cada vez más, en la medida en la que la información está fluyendo, en la que el mundo está cada vez más integrado, en la que yo creo que eso cada vez tiene menos soporte y menos justificación, y que la comunidad internacional, de alguna manera, que ya se está haciendo esfuerzos por parte de la Unión Europea por clarificar situaciones como Andorra, como otros países de nuestro entorno que estaban y ya han siempre servido de alguna manera para esto, pero sí creo que la comunidad internacional debe hacer un esfuerzo aún mayor para ayudar a que este tipo de situaciones no se produzcan. O sea, hay muchas sombras todavía. ¿Y cómo llegamos a la comunidad internacional? Si toda la comunidad internacional tiene cuenta en Panamá. Hombre, no creo que toda, pero sí desde luego que el presidente de Islandia seguro. Y Putin y gente en Australia y en Bélgica, en fin, es un desastre. Sí, pero sobre todo es que se tiene no solamente el sobrante, sino algo que no vas a necesitar en tu vida. Es que no te vas a llevar al otro mundo, porque todos somos limitados y llega el momento que desaparecemos y no tiene necesidad de... Sin embargo, yo creo que... Es la avaricia que la avaricia, pero sobre todo tendrías que tener la avaricia de que ayudaras tu propio país, ayudar al crecimiento de tu país, ayudar a la mejoría de la forma de vida de tu país, tiene que ser mucho más satisfactorio que tener dinero fuera en el extranjero. Y esos valores morales son los que quiero inculcar a la ciudadanía. Eso se perdieron, eso era de la época del romanticismo, se perdieron por un pragmatismo exagerado que estamos viviendo en estos momentos, y yo creo que hay que recuperar esos valores. Estoy totalmente de acuerdo con que eso habrá que recuperarlo, porque si no este planeta no tiene futuro. Bien. Futuro el de España. También. ¿Nos quedan cuántos tremendo, días? 20 días. En mis cuentas, 20 días. Algunos dicen que algunos más. 20 días porque aunque la fecha tope es la medianoche del día 2 de mayo, es la fecha que marca el reglamento. Sin embargo, no creo yo que a las 11 de la noche del día 2 de mayo vaya ningún candidato a pretender que se le monte una sesión de investidura. Por lo tanto, cualquier decisión de esta naturaleza
pues tendrían que tomarla en las próximas 2 semanas. En 15 días tienen que tomar la decisión, porque después ya no, la burocracia del propio Parlamento te impediría llegar, digamos, a tiempo de hacer las consultas del jefe del Estado, la propuesta a la Cámara o a la mesa, la convocatoria de sus señorías para una nueva sesión de investidura. En mi opinión, esto en 3 semanas tiene que estar ya lo sabremos. Si en 3 semanas no tenemos un presidente investido en España, que nadie tenga ninguna duda que el último domingo de junio hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Voy a coger una llamada y ahora interviene. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, don Buenas Carlos. noches, señor. Don Juan Carlos, mire, primero le voy a felicitar la entrevista esa que tuvo usted antes con el señor ese, no me acuerdo el Don nombre. Pedro Toledo. Oiga, la verdad es que me encantó, porque es que no es derecho lo que están haciendo con los pobres animales. Estoy de acuerdo. Eso es una pasada, ¿eh? Sí, sí. Yo no sé, pero es que ahora mi opinión es lo que acaba de comentar el señor del pullover rosa, que no sé cómo se llama ahora mismo. Don Alfonso Campoamor. Exactamente, don Campoamor. Es que lo que él dice es cierto. La gente, hasta que no se mentalicen, unas personas que tengan conciencia, ¿para qué quieren esas riquezas tan grandes? Si en el pijama de madera no le van a llamar. Es que hasta que la gente no se mentalice a los desastres que se están haciendo, es que es imposible de que el mundo se arregle, porque es que nos aquí somos, en estos sitios, en todo el mundo es una pasada lo que se está oyendo, lo que se oye mañana, y verá usted dentro de 15 días y dentro de 6 meses. Eso es una barbaridad. Muy bien. Pues esto no sé lo que pasará, pero un amigo mío me decía que la naturaleza es sabia. Es sabia, efectivamente. Hasta los animales, si se reproducen mucho, se matan entre ellos mismos para poder seguir viviendo. Muy bien. Gracias por su llamada. Pues nada, que tengan muy buena noche. Gracias, igualmente. 20 días para hacer a Rajoy presidente. Sí, hombre, yo, la verdad que... ¿Cómo ha dicho usted? He dicho. Pero Él no se va por la No lo había oído, no lo había oído yo bien. Me he quedado con esa duda. Fue un golazo. ¿Había oído bien? Un golazo. Yo he dicho sí. De cualquier forma, la verdad que lo que comentábamos antes, estamos viviendo un momento para aquellos que nos gusta la política, desde luego apasionante, en el sentido de que Sí. cada día que pasa la situación cambia de manera totalmente absoluta, ¿no? Y en ese sentido, yo en todo este ruido, en todos estos movimientos, en mucho postureo que también estamos viendo de unos y otros partidos, al final soy relativamente optimista. Yo espero que al final el sentido común llegue a todos, que se abandonen esas posturas del no es no recurrente que tienen algunos partidos, ¿no? Y principalmente el Partido Socialista, que una vez comprueben definitivamente que todas esas sumas, esas fotos que se están sacando no llegan a sumar lo suficiente para formar un gobierno que dé estabilidad al país, pues opten por la opción más lógica, la opción razonable, y apostemos por un gobierno estable de consenso, una gran coalición, Partido Popular, Partido Socialista, que permita 4 años de estabilidad y de gobierno a España, ¿no? Yo desde luego en ese sentido soy todavía optimista, creo que queda mucho balón en juego, queda mucho trabajo por hacer. Quedan muchos días por delante, pero al final el Partido Socialista tendrá que abandonar la negativa permanentemente, o sea, tendrá que abandonar esa postura del no es no, el no es no, porque es que al final, si no, lo que nos va a provocar es un gobierno de absoluta inestabilidad si llega a formar gobierno, que yo creo lo dudo, ¿no? Porque la suma no le sale. Pues señor del Partido Socialista. No me dice a mí que si quedan 24 días para que Pedro Sánchez sea presidente, como se lo ha dicho lo del señor Rajoy. Bien. Yo creo que no llegamos ni Bien, con un único. yo lo que considero es que Pedro Sánchez, a través y los comités negociadores que hay, llegará a tener un gobierno de cambio. Un gobierno de cambio porque es imposible que se pueda pactar con el Partido Popular. El Partido Popular se ha pedido el otro día en el Senado que se levante la coraza que tiene Rita Barberá para que la puedan procesar. ¿Quién ha votado en contra? ¿Quién ha votado en contra? El Partido Popular. Con todos los casos de corrupción que tienen en Valencia, el Partido Popular votó en contra de poder dar el suplicatorio para Rita Barberá. Es decir, con un partido que cada día nos estamos levantando con una hoja de periódico donde hoy sale un Twitter donde el señor Rajoy dice que él no ha dicho nada en contra de el señor Bárcenas que él sepa conscientemente, es decir, es imposible.
Un partido donde acabo de decir hace 5 minutos en la otra intervención de que hay 9 millones de personas españoles por debajo del umbral de la pobreza. 4 millones que cobran menos de 600 euros. Una limitación en la sanidad, una limitación en la educación, una limitación en todo. Es decir, hemos vivido 4 años que todos los españoles han votado que quieren un cambio. Entonces, el que se quiera hacer un pacto no sé, del PP, no sé, ¿el PP va a renunciar a la reforma laboral? ¿El PP va a renunciar a la reforma educativa? ¿El PP va a renunciar al tema de la sanidad, de no darle sanidad universal a todos los españoles y a los inmigrantes? Es decir, el PP va a renunciar a toda esa serie de cosas que hemos estado luchando durante 4 años que ha estado en el gobierno y que nos ha llevado a esto. Es imposible que ahora le demos el gobierno al señor Rajoy. Imposible, de todo punto. Es decir, no por la gobernabilidad del país se pueden comulgar con ruedas de molino, en absoluto. Yo considero casi a estas alturas de la fecha en que estamos, que es inevitable que el día 3 de mayo se disuelvan automáticamente las Cortes, porque así está en las normas y en los reglamentos, y el día 3 de mayo ya, pues se acabó esta legislatura, la más corta de la época democrática española desde 1977 para acá. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir ahora mismo Alfonso. Alfonso es un representante del Partido Socialista que no tiene seguramente nada que ver con las negociaciones y las conversaciones que se hacen, pero sí viene a esta tertulia con el argumentario. Y el argumentario, Alfonso, aquí has mezclado un montón de historias. Es decir, vamos a ver, el caso de Valencia, si quieres el de Andalucía, o si quieres el de Madrid, el de la Púnica, el otro, el de la moto, el de más allá y hasta Panamá, todos esos casos están ahí, son lamentables, son penosos, son criticables, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que el día 20 de diciembre se realizaron unas elecciones que dio un resultado. Un resultado, está ahí el resultado. Hay un partido que gana, que tiene un número de diputados, gana unas elecciones, bien es cierto que es con una insuficiente para gobernar en solitario, pero que tiene que... yo creo que además esa noche mismo, algunos lo hablamos, era un resultado un poco endiablado, porque es que las sumas son tan complicadas que era muy difícil articular una mayoría suficiente para gobernar por ningún lado, como hemos visto, como estamos viendo 100 días más tarde. Entonces aquí hay que ser realmente pragmático, como se hace en los países que tienen más tradición democrática que España y están más avanzados de Europa. Y es decir, bueno, vamos a ver, si realmente pensamos en el país, no en el partido, no en el adversario, no en la manera de que cómo yo elimino y acabo con aquel, ni tampoco en la ambición desmedida de querer ser presidente, porque ahí, perdona, pero a mí, que Pedro Sánchez, con 90 diputados, pretenda ser presidente en un parlamento de 350, no sé para qué, presidente por 15 días, por 20 días, por 3 meses. Es que, claro, porque con esa, digamos, no tiene fuerza política, no tiene fuerza. Es, en cualquier país de nuestro entorno, el líder de la oposición o el que aspira a ser presidente del gobierno, cuando saca un resultado como ese, se va para su casa. Es lo que hemos visto, los ejemplos que nos han dado en Inglaterra, en Alemania, en Holanda, en Dinamarca. Entonces yo creo que aquí hay 2 caminos. Uno, o se va, digamos, a una solución como la que decía Jaime, que es la más razonable, de los 2 partidos que tienen una mayoría fuerte, sólida, importante, de más de 200 diputados para hacer lo que hay que hacer, que son muchas reformas. Y yo estoy de acuerdo, incluso podría hasta estar de acuerdo en las críticas que le estás haciendo al Partido Popular si a continuación añade: vamos a apoyar un partido de gobierno con estas condiciones que el Partido Popular tiene que hacer, que tiene que revisar la reforma electoral o cambiarla por la otra, que yo te voy a decir el texto, que tienes que, hacer una serie de... una tabla, pero no, es que desde el minuto 1, como dice la gente joven, lo que ha dicho es que no, ni hablar, ni sentarse, ni conversar. Es decir, no es no. Yo creo que con esas actitudes es difícil construir nada. Por lo tanto, al final vamos a ir a unas nuevas elecciones, esa es mi opinión, y lo que me temo es que las nuevas elecciones no sean
tan clarificadores como debieran ser, como es una segunda vuelta, para que efectivamente el panorama político se aclarara, porque probablemente vamos a estar en las mismas. Ese es el problema. No, yo soy un poco más optimista igual que Arcadio y confío en que el PSOE abandone ese sectarismo que está demostrando en todo momento en las conversaciones. Efectivamente, los españoles votaron una situación diferente, votaron un cambio, pero el cambio, desde luego, lo que planteaba era que se dialogara. Y lo que está haciendo el PSOE precisamente es negar cualquier posibilidad de diálogo con el partido que fue el más votado y que incluso obtuvo una mayoría absoluta en el Senado, ¿no? Y yo espero, como tengo compañeros en política que tienen muchos años y siempre dicen, yo en política he visto burros volando, yo espero que el argumentario que recibe Alfonso de aquí a una semana y media empiece a cambiar el tono, empiece a cambiar la letra, ¿no? Y empiece a plantearse realmente qué es lo que le interesa a España y no qué es lo que le interesa a Pedro Sánchez, que al final en estas circunstancias me da que son cosas totalmente opuestas la una de la otra, ¿no? Desde luego está claro que el líder que tiene ahora mismo el Partido Socialista es un líder tocado, un líder que ha tenido unos resultados catastróficos y que su única alternativa de sobrevivir en política es formar gobierno al coste que sea. Él lo está intentando, pero es que ni aún así las sumas le dan. Es decir, es que la única suma que le da a un gobierno de estabilidad es la suma de la gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Y en ese sentido, el resto, lo que estamos viendo, son acciones de fotitas, de postureo, de intento de vender una imagen que no es la real, ¿no? Que no es la de la posibilidad de un gobierno para España. Nosotros, o por lo menos desde mi punto de vista, creo que al final la lógica tendrá que caerse, es decir, que tendrán que abandonar esas posturas de la negación absoluta al diálogo, esa postura radical permanentemente, y que si no es Pedro Sánchez, otro líder del Partido Socialista, que también puede ser, que sabemos que movimientos hay para ello, acabe enveredando la situación, o una parte del Partido Socialista, que también se puede producir, que sabemos que hay facciones del Partido Socialista que estarían en disposición de apoyar este tipo de proyectos. Alfonso. Bien, yo quiero decir que no vengo aquí con ningún argumentario, se lo digo a los dos contertulios. Yo no soy un loro de repetición, yo tengo ideas propias que coinciden con las ideas del partido, pero no vengo aquí a leerles a ustedes ningún argumentario. Eso para empezar. Quiero dejárselo muy claro. Mire, cuando un presidente de gobierno, como el señor Rajoy, miente a los españoles y ahora se da cuenta de que todo este cambio, este progreso, esta recuperación económica es mentira, porque tenemos un déficit del 5% y unos presupuestos falsos, que Europa le ha dicho que hay que rebajar 10.000 millones de esos presupuestos porque esos presupuestos son falsos. Ustedes explíquenme cómo se puede hacer un pacto. Primeramente, es imposible. Los españoles han dicho que quieren un cambio radical de la política económica y social en este país. También ustedes me dicen el sectarismo por nosotros, por el Partido Socialista. El Partido Socialista se ha sentado a hablar con todos, perdón. Otra cosa es llegar a acuerdos con alguno, y ha dicho que con el Partido Popular es imposible llegar a acuerdos, pero se ha sentado a hablar con todo el mundo. Bien, me dicen ustedes que no hay diálogo. Con el PP, ¿no? Con el PP ha tenido reuniones, pero no se ha reunido el líder con el líder, en absoluto. Bien, diálogo. Lo que interesa a España y lo que quiere España. Lo que le interesa a España es lo que he dicho, un cambio. Quieren un gobierno de cambio. Es una interpretación que lo hace, bien, pero es la que yo hago, bien, me parece muy bien. Yo le respeto, Arcadio, yo te respeto. Correcto, póngase de acuerdo. No, él no ha dicho póngase el PSOE de acuerdo con el PP, no. Ha dicho que quieren un gobierno de cambio, no. Perdone que le quiero decir, un gobierno de cambio. Déjame acabar. Sí, un segundito, pero es que la suma, si... No hay un gobierno de derechas ni un gobierno de izquierdas porque no hay suma de los dos. Tiene que haber un gobierno, por eso. Pero no se ha votado el cambio. Es que no ha votado el cambio. Le han dicho, vamos a ver, cuando un partido tenía una mayoría absoluta súper holgada y le dejan con los calzones caídos con 123 menos uno, déjame acabar. Si me dejáis terminar el discurso, yo lo digo. Bien. Ustedes dicen, acaban de decir que es que me parece de locos que ustedes digan un líder tocado. ¿Un líder tocado es Pedro Sánchez?
Pero no me diga... No, don Jaime, ahora, usted dice un líder tocado. Un líder tocado que está en el tablero y es donde está pivotando cualquier futuro gobierno de España. Líder tocado el señor Rajoy. Señor Rajoy, que no lo quieren nadie, quieren que se ponga de lado, él dice que no, que va a seguir. Ese es un líder tocado, porque usted es de nuevas generaciones del Partido Popular, de la gente joven. La gente joven está diciendo que se marche a su casa el señor Rajoy. Y ustedes me cuentan a mí de otro líder del PSOE. Pero ¿por qué se tienen que meter ustedes en la cuestión interna del partido? ¿Qué es lo que ustedes están diciendo, que el partido está desunido? No está desunido. Ha habido un comité el sábado diciendo que le dan todo su apoyo a Pedro Sánchez para que forme gobierno, un gobierno de cambio. Es que ustedes no se han enterado. ¿No han leído usted el domingo la prensa y han visto el comité federal que se ha reunido y ha dicho que Pedro Sánchez tiene todo el apoyo de todos, no me gusta la palabra, de todos los secretarios generales regionales? Cuando a ustedes le está saliendo a todo el mundo diciendo qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que son el único partido que está totalmente imputado por la cantidad de problemas que han tenido ustedes en su propia sede. Y que ustedes han votado en contra de que puedan procesar a Rita Barberá y que mañana van a llevar a todos los concejales que no tienen concejales en Valencia. Es que no tienen ustedes concejales en Valencia porque les han tenido que quitar a todos. Bien. Y usted quiere que ahora formemos el gobierno con ustedes, con el presidente, el señor Rajoy. Usted vive en el mundo de Yupi, ¿eh? Yo de verdad que, lógicamente, te respeto, Alfonso. Como no podía ser de otra forma. No, respeto todo lo que tú digas, porque evidentemente pues tú lo dices porque tú quieres. Pero permíteme que yo, como observador y que me gusta la política, y además tengo una larga experiencia, he trabajado en muchas campañas electorales y conozco un poco cómo son las cosas, solamente te diría, tranquilo, menos lobos. ¿Por qué? Porque yo no había dicho que Pedro Sánchez estuviera tocado. Yo creo que no es que está tocado, yo creo que está hundido. El problema, otra cosa distinta, es que puedo hasta aceptarte que es un artista del postureo y de la primera página del periódico, se va a Portugal, después resulta que se va a hablar con el griego, Tsipras, ¿no? Y busca bodas, bautizos, entierros, lo que sea para estar en la primera línea del periódico con una... da incluso hasta la impresión de que puede ser presidente. Eso es un mérito tremendo desde el punto de vista de lo que es la inteligencia del marketing político del Partido Socialista. Es impresionante, porque lo que está claro es que si hacemos una interpretación de los resultados electorales, la gente, el conjunto de los ciudadanos españoles, el conjunto le han dicho: el PSOE no queremos que gobierne. Esa es una interpretación que yo hago, y la hago con toda la libertad. ¿Por qué? Le han dicho, de todos los años que llevamos celebrando elecciones en este país, el peor resultado de la historia que el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido que más tiempo ha gobernado este país, en los últimos 40 años, le ha dicho, ustedes no, porque la han rebajado al mínimo. En la circunscripción en la que el líder, el amado líder, Pedro Sánchez, se presenta para encabezando la lista, es Madrid. Y va en el cuarto puesto, o sea, tiene por delante, se queda en la cola, en su circunscripción. Si resulta que el propio Pedro Sánchez, que quitó a Tomás Gómez, como tú bien sabes, es que me faltaría tiempo para explicar un poco la historia recientísima, porque resulta que no tenía el apoyo de los madrileños. ¿Qué hacemos con Pedro Sánchez, que se queda en el cuarto de la cola en unas elecciones como la del 20 de diciembre? Y aún así todavía saca pecho, se crece y empieza a hacer malabarismo, porque mira, malabarismo es incluso ahora estar con ciudadanos como si fueran hermanos gemelos, cuando resulta que en la propia campaña electoral dijo por activa y por pasiva que con Ciudadanos no, porque eso es la marca blanca del Partido Popular, son las nuevas generaciones del PP, a donde estos son más de derechas que el PP, lo dijeron en campaña electoral, que yo lo oí. Con Podemos resulta que pasa de ser la sonrisa del destino a una mueca desagradable de cal viva. Es decir, todo ese tipo de cosas a una velocidad tremenda, y al final, todavía de pie, quiere que yo me crea que tiene condiciones para ser presidente del gobierno de España. No lo puedo creer. Yo comparto la visión de Arcadio en el sentido de que los españoles votaron desde luego un nuevo modelo, una nueva política, una nueva situación, pero esa situación obligatoriamente pasa por el diálogo. Es decir, los españoles dieron
al Partido Popular una mayoría relativa en el Congreso y una mayoría absoluta en el Senado. Y el resto de fuerzas, desde luego, lo que tienen que hacer es buscar fórmulas para que entre todos podamos ponernos de acuerdo y sacar este país hacia adelante. Evidentemente ha habido, desgraciadamente, casos de corrupción y, como bien los han comentado, en todos los casos, aquellos que se han visto imputados y están investigados han sido excluidos del Partido Popular. Y casos, los han mencionado, todos los que han mencionado, absolutamente. Y esa es la realidad, pero no podemos tapar bajo el paraguas de la corrupción, que es lo que intenta permanentemente el PSOE, lo que es el objetivo de formar un gobierno estable para este país, el objetivo de formar un gobierno que permita consolidar las reformas que están haciendo que este país crezca, que están haciendo tal día como hoy que este país genere puestos de trabajo, que están haciendo que este país sea el líder, uno de los líderes mundiales en la recuperación en el sector turístico. No podemos dejar de lado lo que realmente interesa a los españoles, que es que se les consiga o se impulse la reactivación económica para que haya puestos de trabajo. Y lo que no se puede hacer es hipotecar toda posibilidad de mantener esa estabilidad y mantener ese gobierno que nos permita atraer inversiones, que nos permita generar puestos de trabajo, que nos permita ser cada vez más competitivos, que permita que el servicio, que el área social, que el estado del bienestar se mantenga gracias al crecimiento económico. Porque es que la alternativa que ustedes están proponiendo, que no es posible, porque es que además ni siquiera es posible sumar con todo eso, lo que llevaría sería a la quiebra absoluta del estado del bienestar de este país. Es que lo que ustedes están planteando o lo que ustedes están intentando es juntar al PSOE con Podemos, con el partido independentista catalán, con Esquerra Republicana, con las mareas, con el PNV y no sé si hasta con Bildu necesitan para poder llegar a formar algún tipo de gobierno, que eso es absolutamente insostenible. Lo que pasa es que él está pensando en Ciudadanos y en Podemos. Bien, una mezcla difícil. Bien, yo lo que sí le quiero decir, don Jaime, que no me cuente usted una milonga. No me conteste una milonga que diga que vamos a romper el estado de bienestar. Es que se la han cargado ustedes durante 4 años. Pero si lo hizo Zapatero. No, déjeme. Si es ustedes, el desastre que ustedes dejaron en la época de Zapatero. Si me permite, le he respetado a usted su palabra. No se ponga usted nervioso. No, yo no me pongo. Quiero que usted me permita terminar, o si no, siga usted hablando. Siga usted hablando y luego hablo yo. El que destrozó el estado de bienestar y dejó a este país en la quiebra fue el Partido Socialista. Bien. Y precisamente porque los españoles tienen ese recuerdo, Pedro Sánchez, junto con la nefasta política que ha hecho, le ha dejado en 90 diputados. Bien. En 89, perdón, porque el 90 es don Pedro Quevedo, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que había prometido que iba a dimitir cuando... Pero si usted quiere dejarse ya la demagogia y quiere, yo termino, ¿no? Porque es que... Déjeme terminar. Porque Arcadio dijo que había sacado 90 y sacaron 89. Ustedes se han cargado el estado de bienestar. Ustedes se han cargado las becas, se han cargado la educación, se han cargado la sanidad, se han cargado los servicios sociales. Tienen ustedes un país con 9 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza. Tienen ustedes, que me parece muy bien que ustedes digan que crece el empleo, pero crece el empleo, ¿de qué empleo estamos hablando? Porque le digo que hay 4 millones de trabajadores que no llegan a final de mes porque cobran menos de 600 euros. Eso es su reforma laboral. Eso es lo que ustedes han hecho durante esos 4 años. Ustedes ahora mismo han mentido a los españoles diciendo que hay una recuperación económica. Yo siempre he preguntado que para quién esa recuperación, pero es que ahora mismo se ha abierto la caja de Pandora y han dicho que es que hay un déficit del 5%. Y el señor Montoro y el señor Rajoy han mentido a todos los españoles. No ha habido ningún tipo de recuperación. Tenemos un déficit mayor. Tenemos una deuda pública que ha superado el 100% del Producto Interior Bruto. Y luego, aparte de todo eso, han hecho ustedes unos presupuestos que bien, que están funcionando, pero que Europa ha dicho que hay que cortar 10.000 millones que ustedes han sacado de la manga. Todo eso es mentira. Y yo les dice, usted me ha dicho, don Arcadio, que si evidentemente nosotros hemos considerado, yo no considero que sea un partido de izquierda Ciudadanos, pero es el único partido que se ha sentado y ha hecho 30 propuestas para reformar este país y para que este país pueda funcionar mejor y haya un cambio. Eso es cierto, que son las 30 propuestas que se han firmado y que se sometió a todas las bases socialistas y se aprobó por un 80%. No lo olvide, que no somos ningunos mindungues, que cada uno de los militantes socialistas ha podido expresar su voto si estaba de acuerdo con ese pacto o no. Otra cosa es que no considero que sea un partido de izquierdas, pero es el único partido que ha dicho estas 30 medidas las tenemos. Y el señor Ciudadanos no quiere pactar con el Partido Popular. No quiere pactar con el Partido Popular porque es una corruptela total.
Pero de lo que están en mandando. ese acuerdo con Ciudadanos la reforma laboral no se toca. Sí hay reformas. No, vamos a ver. No he dicho que nos cargamos la reforma laboral, sino que hay medidas que conllevan a la finalización de la reforma laboral. Se la quiero decir, ahora mismo no tengo las medidas aquí, pero hay medidas de que lo hay. Bien, bueno, pues la podemos ver, pero que no es que quito el tema, sino se va a recuperar la negociación colectiva, se va a hacer un nuevo estatuto de los trabajadores, los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, y eso se carga la reforma laboral. Entonces, con todas esas historias, ustedes me dicen, bien, pero es que hay que sacar de un impasse, hay que negociar. Claro. Y negociar es ceder una parte para poder coger otra. No podemos decir, esto es lo que yo quiero y si es chocotajas, o chocolate o tajadas, no, hay que negociar. Y en esa negociación se han sacado 30 propuestas que podrían cambiar la situación que viven los españoles en este país. Y es el único partido que se ha sentado. Y el Partido Socialista ha dicho que quien quiera sumarse al acuerdo, el acuerdo no se rompe porque cumple sus compromisos el Partido Socialista. ¿De acuerdo? Entonces, no vengan ustedes aquí y dicen, es que está agotado el PSOE, ¿y para qué quiere entonces el Partido Popular que apoye el PSOE y que entre en el gobierno con él? Es decir, me dice que estamos... Porque suman. Porque suman. Pero si está agotado, entonces ¿cómo va a sumar? Es decir, que no me cuente, no es lo mismo que sumen PP, PSOE, que PSOE y Podemos. Lo que el Partido Socialista ha dicho, que no va a mantener en contra de lo que han dicho los ciudadanos. Los ciudadanos han pedido un cambio y no una continuación. ¿Es verdad eso, hombre? Sí, hombre. ¿Por qué? ¿Dónde está el cambio? ¿A quién le ha pedido el cambio? ¿A quién? ¿A quién? A todos los que... Bueno, vamos a ver, vea usted el arco parlamentario. ¿Han sacado menos votos que el PP? Evidentemente. Pues ya está. Evidentemente que hemos pedido... De momento los madrileños le han dicho a Pedro Sánchez, le han dicho, los madrileños no queremos que seas presidente. Pero mire, es que si uno coge las fuerzas de centro-derecha, suma más que las de centro-izquierda. ¿Cómo que no? Claro. Usted suma Ciudadanos. Ahora mismo... PP, lo que antes era Convergencia, el PNV, toda esa gente de derecha, y suman mucho más escaños que el centro izquierda. ¿Dónde está el cambio? Bueno, pues el cambio está en llegar a unas fuerzas del cambio que puede ser Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista. Serían los 191 escaños. Sí, pero vámonos en la realidad. Ahora te dejo la palabra. Yo le digo que todavía quedan 15 días y esperemos a los 15 días. Porque las bolitas de cristal no las tenemos, yo lo entiendo. A ese planteamiento que hace Pedro Sánchez y el Partido Socialista, si Pablo Iglesias ha dicho que con Ciudadanos ni de coña, y Ciudadanos ha dicho que con Pablo Iglesias ni de coña, yo no sé cómo están viendo ustedes eso. No han dicho tanto. No, lo han dicho peor. Lo han dicho peor. Bien. Veremos a ver cuando la reunión A3, que iba a ser esta semana, será final de semana. Aquí, vamos, yo te digo una cosa, veo que, en fin, Alfonso siempre ha sido un hombre batallador y peleón y inasequible al desaliento. Y está bien que sea así, que sigas ahí. Pero vamos a ver, Alfonso, de verdad, vamos a rebajar un poco el tono. No, sí, el tono es un tono mío porque poco corazón. No, porque resulta que empiezas a hacer números y tal, como si esto fuera un juego de tronos, ¿no? Si esto fuera un juego, está bien. Yo creo que lo que está haciendo Pedro Sánchez estaría estupendo en una, digamos, en una ficción, en una, pues qué sé yo, en una película, ¿no? Entonces podría hacer el triple salto mortal y conseguir a lo mejor, pues eso, habiendo perdido muchísimo, pues al final gobernar. Pero todos sabemos los que llevamos alguna experiencia en la política, que con esa, digamos, esa improbable suma de una mayoría para gobernar no tiene futuro, porque no serán capaces ni siquiera de poder, sin llevarse la contraria ellos mismos, me refiero a la gente de Podemos, apoyarles, sin tragarse sus propias reivindicaciones, porque ¿qué es lo que hemos visto? Mira, han habido muchísimas ruedas de prensa en este tiempo y yo me siento y escucho con mucha atención no los artículos de opinión, no, lo que dicen los protagonistas, lo que dicen los líderes de los partidos políticos. Y lo que dice, por ejemplo, en este caso, el señor Iglesias, que es el líder de Podemos, claramente, además, más líder que ninguno, pues él dice que él que está dispuesto a ser presidente a Pedro Sánchez para acabar con él. Es decir, a cambio de una serie de condiciones que son imposibles de que el Partido Socialista le pueda satisfacer. ¿Cuál es el juego de esta organización que compite en la izquierda con el PSOE? Acabar con el PSOE, ocupar su puesto. Ese es lo que están buscando. Y ese supuesto, digamos, gobierno de
del PSOE con Ciudadanos, con la abstención de Podemos, eso no duraría, no llega a Navidad. Es decir, cuando vayan simplemente a redactar los presupuestos generales del año que viene, ahí ya se van a dar las tortas. Cuando además la gente de Podemos empiezan a decir, oye, yo quiero, en las mareas de Galicia queremos un referéndum para Galicia, los de Cataluña también lo queremos, la gente de Podemos, los otros también, y al final este es el compromiso que tenemos. Lo hemos dicho, lo han dicho en ruedas de prensa. Pues, no has oído los compromisos del PSOE. El PSOE ha dicho sin líneas rojas de ningún tipo de referéndum. La unidad de España no es negociable. No es negociable. ¿Tú te crees que un partido que es imprescindible para que sea presidente Sánchez, es imprescindible que Podemos o vote a favor o se abstenga, para eso, tú crees que se van a ir a desdecir de su propio programa? Él está hablando de Podemos y usted está hablando del PSOE. Sí, yo estoy hablando del PSOE. Estoy diciendo de que no pasaría ningún pacto por establecer referéndums, ni siquiera el derecho a decidir por parte de Cataluña, País Vasco, Galicia. Pero ¿y eso cómo lo defiende Pablo Iglesias entonces? ¿Qué es su compromiso? No sé cómo lo defenderá. Ya lo ha dicho. Quiero decir que no van a formar... Pedro Sánchez no tendrá un ministro de plurinacionalidad. Vamos a ver, ustedes es que hay una condición ahí. Estoy diciendo que hay una cuestión que es una negociación. Y una negociación es que yo tengo esto, y usted tiene esto, y tiene que llegar a un resultado conjunto que no es ni una cosa ni la otra. Bien. De cualquier forma, yo creo que tiene que llegar un momento en que el PSOE deje de hacerse trampas al solitario. Desgraciadamente, esta situación... Qué bonito le ha quedado eso, le ha quedado precioso. Es una realidad, es que al final, si suma o no suma, o se puede dar o no se puede dar mayorías, ¿no? Y en este caso, lo que estamos viendo, desgraciadamente, es que el PSOE está dilatando una decisión que es la que hay que tomar, y que esa dilatación está generando problemas ya para este país. Las previsiones de crecimiento se están empezando a afectar, hay inversiones que se están viendo paralizadas, y todo eso porque el Pedro Sánchez no quiere asumir que tiene que optar por una opción que dé una mayoría sólida a este país. A mí me hace gracia cuando Alfonso dice, no, es que los españoles votaron cambio. Dice, explíqueme usted cuándo los españoles en las últimas elecciones votaron que querían a Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España, porque yo es que mirando los resultados, los mires como los mire, de arriba a abajo, de lado de otro lado. ¿Han pedido a Rajoy? En ningún caso. Rajoy ganó las elecciones y mayoría absoluta en el Senado. Sí, bien. Para que sepamos, porque a lo mejor, el problema que tiene el PSOE es que no sabe sumar. Ahora, o no sabe contar los números. Hombre, ya sabe que yo le puedo dar clases de matemáticas cuando quiera, en lo particular. Que puede ser también, y por eso a lo mejor no es que se esté haciendo trampas al solitario, sino que ni siquiera sabe cómo jugar al solitario y se mezclan las cartas, ¿no? Necesitamos que el Partido Socialista deje pensar como en su propio partido, en su propio interés, y Pedro Sánchez deje pensar en su futuro político y empiece a pensar en el futuro de los españoles. Necesitamos que se opte por un gobierno de estabilidad. El Partido Popular ha puesto sobre la mesa líneas de actuación, líneas de trabajo, entre las cuales están, por ejemplo, la reforma del sistema educativo, buscar grandes consensos para que no pase lo que ha estado pasando hasta ahora, que es que tradicionalmente cuando gobernaba el Partido Socialista se adoptaban una serie de medidas que llegaba al siguiente partido y se revocaban y viceversa. Se han puesto sobre la mesa la posibilidad de que gracias precisamente a los que han votado los españoles, que es que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo, se lleguen a grandes acuerdos para generar estabilidad en reformas estructurales que permitan avanzar este país. Y yo creo que eso precisamente es lo que están esperando los españoles y no el sectarismo que estamos viendo, ¿no? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. En relación a los últimos acontecimientos que están protagonizando distintos miembros del partido de Podemos, sí. El último, ya saben, lo del aeropuerto aquí en Gran Canaria de la señora Rosell, sí. o uno en el País Vasco que participó violentamente en una huelga general, que habrá en el juicio, no sé si saben. Sí. ¿No creen que ahora sería el momento de plantearle a la Audiencia Nacional o a la Fiscalía General del Estado que declare a Podemos como formación política ilegal, como hizo Baltasar Garzón con Herri Batasuna? Porque vamos, entre eso y la actitud que van impresentables unos diputados al Congreso mal vestidos, ¿no creen? Ahora lo comentamos. Hombre, una cosa es que Victoria Rosell la tenga cogido con los aeropuertos y otra cosa es ilegalizar un partido. Y el diputado, me parece que era de Jaén, que fue el que apaleó a un concejal socialista, sí, está en la cárcel. Está en la cárcel, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa es... y yo diría una cosa, yo no sé, a lo mejor iría al Congreso, no soy diputado,
de otra forma vestida. Ahora, también le quiero decir que el hábito no hace al monje, ¿eh? Vale. Eso no tiene nada que ver, aunque ayuda. Yo sí le quiero decir, don Jaime, voy a contestarles a los dos, a usted y a mi amigo Arcadio. Y yo por Esto no es un juego. Lo que está haciendo el Partido Socialista no es un juego. Lo siguiente. No es un juego, lo no siguiente. es un Juego de Tronos, que es la serie que usted... Es una realidad que nos llevaría al cambio y que vivirían mejor los españoles. Eso es lo que es, no es un juego. Y con eso no se juega. Y con eso no ha jugado nunca el Partido Socialista, que ha gobernado más que nadie en este país. Lo que pasa es la palabra cambio... Segundo, déjeme, Arcadio, déjeme, que voy a decir a don Jaime. Don Jaime, nosotros no hacemos trampas al solitario, porque el único que es solitario es el señor Rajoy, que no se quiere sentar con él nadie, está más solo que la una. Es decir, nosotros no hacemos trampa, quien se hace trampa son ustedes. Ustedes lo que quieren es el compromiso de alguien porque se ven solos en todas las aplicaciones. No hay un solo partido de todo el arco parlamentario que se pueda sentar con el Partido Popular o con el señor Rajoy, ni uno. Luego, ustedes sí son los solitarios, pero no el llanero solitario, sino el solitario. Eso le quiero decir, por mucho que usted me diga que tienen mayoría en el Senado, ustedes tienen 122 diputados, porque no tienen 123, tienen 122. El otro es uno que le pidieron el acta y le dijeron que no se ha ido al grupo mixto. Luego tiene 122. Luego, entonces tienen 89. Sí, nosotros tenemos 89, pero tenemos 90, porque hay un compromiso de votar 90. Es decir, en cuanto al Partido Socialista... Y el otro también vota. El otro también vota. Sí, pero está en el grupo mixto porque le han pedido el acto por una serie de presuntos delitos y ha dicho que no lo entregaba. Esa es la cuestión. Está justo en el grupo mixto. Bien, quiero decir... que no cuente usted que estamos haciendo trampas en el solitario. El único que se hace trampas en el solitario son ustedes, que para la única supervivencia, y no sé por qué, a lo mejor están ustedes muy empeñados, no por el bien del país, a lo mejor es para que no entremos en los despachos y veamos las cuestiones que hay allí, porque es que hay muchas cosas que se nos esconden, porque nos hemos enterado el otro día de que ustedes van diciendo de que la recuperación de este país, el crecimiento económico de este país, y ahora resulta que tienen ustedes un déficit de un 5%, casi el triple de lo que le ha dicho Europa, y que lo tenemos que pagar todos los españoles. Todos los españoles. Tienen 5,2, es un punto más de lo que habían dicho 4,2. Sí, pero... 10.000 millones. Sí, aparte de los 10.000 millones del presupuesto, es decir, que de dónde vamos a sacar todo ese dinero que nos lo dejan ustedes. Claro. Y ustedes lo que quieren... No se preocupe, eso es sus amigos del ayuntamiento que a esta hora se ponen a hacer... Efectos especiales, ya ves. Yo creía que era un trueno, porque como hay medio tormenta y tal. Así que no vuelvo usted a decirme que hacemos trampas en el solitario. El único que se encuentra solitario es el Partido Popular. Y le están empujando al señor Rajoy desde abajo todas las nuevas generaciones diciendo que por favor que se ponga de lado y que deje pasar a otros líderes y les están cortando las alas. Como ustedes no han percibido, es que hay un importante ruido de fuera, aunque ustedes no lo perciben, y nos ha dejado un poco descolocados. Sí, mira, yo lo digo con todo el respeto del mundo. Cuando digo esto, lo del juego, es porque en efecto yo sí observo que hay una especie de, vamos a ver, de carrera de listos, a ver cómo aparentamos, porque es verdad, y además te voy a decir una cosa, lo han conseguido. El Partido Socialista y Pedro Sánchez han conseguido aparentar que tiene posibilidades para gobernar. El tiempo lo va a colocar en su sitio y entonces poco más tarde, enseguida, antes del verano, serán los propios compañeros de Alfonso los que le digan a Pedro, mira Pedro, ya está, se acabó el recreo. Porque lo veo así, lo veo como una especie de digamos, de que aquí vale de todo y estamos jugando un poco al engaño, al juego de las mayorías, al juego, lo vemos en las tertulias en televisión a nivel nacional, ¿no? Cómo y de qué manera pues se ponen ahí a hacer trampas con las palabras y parece que aquí el que más el más listo de la tertulia o del debate, ¿no? Es el que al final sale ahí, pero usted y yo, que ya tenemos el pelo blanco... Usted más que yo, ¿eh? Sí, no, tú no lo puedes disimular tampoco. No, yo no... mis canas y mis... Yo me pongo y lo veo y digo, bueno, estos tipos realmente... decía usted antes que se han dicho muchas mentiras y yo le digo, mire, es verdad, si vamos a apartar de la carrera de San Jerónimo a los que han dicho mentiras,
aquello se queda vacío. O sea, ahí habría que cerrar aquello, porque es que es verdad. Se juega mucho con esto. Está sobrevalorado también lo que es el marketing político y todo este tipo de cuestiones. Yo creo que hay que bajar el balón. ¿Usted le gusta el fútbol? Sí. Bajar el balón al suelo, está todo el tiempo en el aire, o sea, bajarlo al suelo, y vamos a hacer unas cosas, digamos, con un poco más de sentido común. Y el sentido común te lo dice ya. Yo, que no sé, aquí un día vamos a tener que poner una pizarra. Vamos a ver, 350 diputados, mayorías posibles. Los 2 primeros partidos son los únicos que tienen condiciones para formar un gobierno. Los únicos. El resto es digamos, son sumas que no suman, porque es incluso antinatura en muchos casos. Y están sentados allí en el Congreso de los Diputados, y usted lo sabe como yo, un montón de diputados que juegan a otra cosa, que están para otra cosa. Sean los de Esquerra Republicana, sean los de el grupo mixto en general, y el grupo, lo hemos visto en los 2 debates que han habido, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que hay que bajar el balón al suelo, tranquilidad, buenos alimentos, y o se ponen de acuerdo los que se tienen que poner de acuerdo, que son los 2 partidos que están en todas las circunscripciones electorales y juegan, digamos, en todo el país, están en todo el país representados, son los 2 grandes partidos, o vamos a unas nuevas elecciones. Bien, tengo una llamada de las pocas cosas en las que coincidimos Alfonso y yo, justamente en lo de fútbol. Luego le diré lo de bajar el balón al suelo, luego se lo digo a él. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Al señor Arcadio, que está poniendo, por ejemplo, que hay países que se ponen de acuerdo, yo le diría al señor Arcadio, cuando un político en esos países comete cualquier delito, lo primero que hace es entregar su arte y marcharse. Correcto. A casita, que creo que es lo mejor. Yo digo sí a un acuerdo, pero no a cualquier precio a costa de nuestro pueblo. Ya hemos pasado demasiado y hemos dicho basta. Y al señor del PP decirle que me alegro que haya jóvenes en el PP que estén dando la paliza, pero no cojan la misma retajila antigua de los viejos del PP. El sueldo, hemos prosperado, hemos tal. No, mire, con 500 euros no se vive. Yo pondría a los políticos a ganar 500 euros todos los meses. A ver qué es lo que nos dicen. No les dicen, no habría políticos. Pues me gustaría que... pero es que el pueblo, mire, en los países suecos, en Suecia, cuando vino una crisis con el señor Olof Palme, yo me acuerdo que la oposición votó en favor de Olof Palme y se amarraron el cinturón, desde el rey de Suecia hasta el último. Bien. Cosa que aquí no. Y al señor socialista decirle, mire, me gustaría que se buscase todo lo que han robado, pero que nos devuelvan el dinero. No nos diga, van a la cárcel, las cosas han prescrito, tal. No, devuélvanos el dinero. Queremos ver ahí para que el sacrificio nuestro sea verdad. Muy bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. A ver, desde luego, comenta Alfonso, ¿no? El Partido Popular es el único que está solitario, nadie quiere hablar con ellos. Pero es que al final la realidad, ¿cuál es? La realidad es que ustedes se están sentando a hablar con gente con la que saben que no van a poder llegar a ningún tipo de acuerdo. La realidad es que no hay suma posible que no sea la del Partido Popular con la del Partido Socialista, que sería la que diera la mayoría, y el resto es postureo. El resto es estar jugando con el tiempo, dilatando una decisión que al final acaba afectando a todos los españoles, y eso desgraciadamente lo estamos pagando. Y al final ese coste va a patas del Partido Socialista. Comentaba el televidente, y le agradezco el hecho de felicitarme por joven del Partido Popular, y me decía que no cogiera los vicios de mis compañeros, ¿no? Pero es que desgraciadamente la realidad es la que es decir, para que haya empleo tiene que haber crecimiento económico. Si hay mucho crecimiento económico, la calidad del empleo mejora y las rentas son mayores. Cuando no se crece, se destruye puestos de trabajo y no hay sueldos. Cuando gobernó el Partido Socialista, destruyó puestos de trabajo, decreció la economía, hundió el país, y desgraciadamente en 4 años no ha habido tiempo suficiente para volver
a todo el crecimiento que nos hubiera gustado. Desgraciadamente, en 4 años no ha habido tiempo suficiente. Pero para llevarse el dinero de las tarjetas Black sí ha habido tiempo, ¿no? No se ponga nervioso. No, si no estoy nervioso, lo estoy diciendo muy tranquilo. Que estoy en mi tono, no se ponga nervioso. Que digo que para robar no ha habido tiempo. En la tarjeta Black había gente socialista también. No, y sindicatos y patronales. Sí, usted me lo cuenta. Luego me lo cuenta, usted habla y luego se lo cuento yo al señor Rato. ¿No había miembros del Partido Socialista en el Consejo de Caja Madrid? No. Había una persona y devolvió el dinero, no el señor Rato. ¿Tenía la tarjeta Black? Bien, vale. Ahora, no, pero no desea usted demagogo. Termine y luego hablo yo. Termine que luego hablo yo. Yo no estoy aquí para responder a sus interrogantes, es que usted tiene que cambiar un poco su postura. Lo digo porque al no final, sea usted... observando la demagogia en la que entra muchas veces Alfonso y el Partido Socialista, usted me lo cuenta ahora, pero yo creo que ha quedado en evidencia una realidad. Tenemos que olvidar, Alfonso, el Partido Socialista debe olvidarse de su estrategia de partido y pensar en el interés general de los ciudadanos. Debe dejarse del postureo permanente y debe optar por un gobierno que dé estabilidad a este país y que permita que sigamos creciendo, que sigamos generando puestos de trabajo. Un segundo, Alfonso, tengo una llamada. Sí, hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Mire, la verdad es que no me pierdo un programa de ustedes los lunes y los jueves. Y entre semana también, porque hay cosas interesantes. Gracias. Primero que nada, buenas noches a los 4. Al señor Arcadio, felicitarlo porque me encanta su programa, igual que al profesor Verda. Felicitarle a usted, señor Tangil, por el señor Pedro de antes sobre el tema de los animales de Gran Canaria. Pedro Toledo, sí. Muy buen programa, sí señor. Las verdades duelen y los ciudadanos somos más quemados que la pipa un indio. Pero sí le digo al chico del PP, el joven, que también me encanta oírlo porque son nueva generación, que tiene unas ideas nuevas y no se va a llevar. El ser humano creo que de los errores aprende. Pero el Partido Socialista, escúcheme bien, soy neutral, porque hacía falta que entrara un poco Podemos para sacudirle a los dos partidos grandes que estaban equivocados, y de los errores se aprende. Entonces, tenemos que seguir lo que a los ciudadanos que somos los que pagamos. Me hizo gracia cuando dijo hace 500 euros se van a llevar los políticos. ¿Usted qué cree que por un plato de lentejas se dejan comprar? A los periodistas escriben lo que les da la gana, y nosotros como Gran Canario defendemos lo nuestro, nuestras islas. Son 8, pero la mía es la que vivo. Señores, la política estamos viendo que los ciudadanos somos los que quitamos y los que ponemos. Y aquí vamos a darle oportunidad a los que mejor hayan llevado ese voto. ¿Quién ha cogido más votos? Pues ese es el que se lleva el gato al agua. Buenas noches y espero que comprendan mi situación, pero estoy más que la misma. Gracias, buenas noches. Alfonso. Bien, yo solamente quería decirle, don Arcadio, que no sé si usted tiene una bola de cristal, pero yo creo que se va a equivocar usted más que Rapel. Porque Rapel también tiene una bolita de cristal y se equivoca siempre. Yo creo que los pronósticos que usted hace no van a llegar. Me dice usted de bajar la pelota al suelo. ¿Usted no vio el partido del sábado como Benzema metió un gol al Barcelona sin bajar la pelota al suelo? Esos goles también se meten. No hace falta bajar la pelota al suelo para jugar al fútbol y para poder meter goles. Me ha dejado helado. No, yo decía que, bueno, que usted dice lo de pelota al suelo y yo le he puesto un ejemplo de que no es necesario bajar la pelota al suelo. El nivel intelectual lo has... Está pensando en meterle un gol a los españoles. Bien, no, el gol el que quiere meter ustedes. Bien, yo le quiero decir, don Jaime, ¿de qué me va a dar usted clases? Mire, cuando acabaron las elecciones, el rey llamó a consultas a los líderes de todos los partidos con representación parlamentaria. El señor Rajoy fue un cobarde que no aceptó la decisión del juez para presentar su candidatura. El rey. Del rey. El rey que le dijo que formara gobierno y no tuvo las agallas de ir a presentar su candidatura. ¿Qué me va a contar usted a mí? El único que ha podido coger por la decisión de este país el rábano por las hojas y decir yo sí voy a hacer la gestión ha sido el señor Pedro Sánchez. ¿O es que usted eso se olvida? Que el señor Rajoy dijo que se ponía de lado, que no iba. Es decir, ¿para qué? Y ahora sí dicen que ustedes son, pues claro, si ustedes son los mayoritarios, los que más votos han sacado, evidentemente ustedes no han ganado las elecciones, son los que más escaños o más diputados tienen. Pero bueno, ¿de qué le van los diputados si han dilatado? Y luego me dice que estamos dilatando una decisión de formar gobierno.
Pero si es que ustedes renunciaron a ese tema, que era su obligación, que el rey se lo dijo, y ustedes le ningunearon. Y lo que quería era que el rey no hubiera ninguno, porque ya tenían previsto un informe del Consejo de Estado para que si no había ningún candidato se disolvieran las Cortes directamente y se hicieran elecciones. Y ustedes se enfadaron con la Casa Real porque la Casa Real dijo que el señor Pablo Iglesias le encargaba de formar un gobierno. ¿Qué me viene usted a contar ahora mismo de dilatar una decisión? Si ustedes no han sido capaces de aceptar un mandato del rey de formar gobierno. Es decir, ustedes son peor que el perro hortelano, ni comen ni dejan comer. Bien, tenemos 30 segundos. Bueno, minutos, ¿no? Bueno, pues yo ya en plan conclusiones, porque es que lo que acaba, casi tenemos que haber empezado por ahí. Yo tengo otra opinión. Yo creo que cuando el señor Rajoy declina y se escandalizó los propios socialistas porque querían que aceptara. O sea, Pedro Sánchez quería que presentara Rajoy su discurso de investidura y perdiera por falta de votos una y dos veces, y entonces después en la tercera opción, usted ha perdido dos veces, ahora soy yo el presidente. Esa era la jugada del PSOE. Esa era una jugada de, digamos, de ajedrez o de... Es la jugada que pone la Constitución, ¿eh? Sí, no nos olvidemos, ¿eh? Fue un juego, no es ninguna jugada. Vamos a ver, si usted tiene memoria, si usted tiene memoria, como yo, sabe que en aquel momento se enfadaron muchísimo por eso, cuando tenía que estar contento y alegre, porque le ha dado después, más tarde, un protagonismo a Pedro Sánchez que no hubiese tenido de ninguna manera. Él quería ser el tercero, él quería reservarse para después. Pero bueno, eso es una historia que en cualquier caso también se puede discrepar, se puede hablar. Yo termino. La política, yo no tengo ninguna bola de cristal. Pero a mí se me antoja, y creo que no soy el único, en decir que la política en España en estos momentos es casi como una especie de telenovela, que vamos de episodio en episodio. El otro día mismo fue, o si no, dígame usted qué era aquello, el encuentro con 1 millón de periodistas allí en la carrera San Jerónimo de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, para nada, para absolutamente nada. Eso es como una película que estamos viendo, como una serie de televisión que vamos viendo episodio tras episodio, y ninguno de los propios protagonistas sabe cómo va a terminar la película. Yo cojo la frase de la señora en la que decía ella que los españoles están cansados también de esta situación, de la política, de lo que está pasando en este país. Al final se está produciendo un desgaste, yo creo que a nivel general, en relación a la política, que es lamentable y desde luego es una pena. Cuando Rajoy declinó, lo hizo por responsabilidad, porque es que sabía precisamente lo que comenta Arcadio, que es que el Partido Socialista se negaba en rotundo a apoyar un gobierno del Partido Popular en ese entonces. Esperemos que cambie esa situación, con lo cual aceptar esa encomienda al final suponía dilatar el tiempo la configuración de un gobierno, con lo cual prefirió esperar, dar un paso atrás y ver cuál era la siguiente actuación. La siguiente actuación fue que Pedro Sánchez lo intentó y no lo consiguió, y falló una vez y falló otra vez, y se sigue empecinando en dilatar la decisión que es la correcta, que es la que realmente da la mayoría, que es la del pacto Partido Popular-Partido Socialista, que es que ya ustedes se presentaron y han perdido, que es que ustedes ya presentaron un pacto que ha fracasado. Si es que, ¿qué necesitan ustedes? Si es que están con las cartas del solitario, jugando al solitario, y no se dan cuenta de que la realidad que ustedes ven no es la que está sucediendo en este país, y al final todo eso lo están pagando los españoles. Mire, don Jaime, yo le voy a decir un tema que sucede en el ejército. Cuando un soldado lleva el paso mal, el capitán le dice cambia el paso. Pero cuando el soldado le dice al capitán no, que lo cambie la compañía, que yo lo llevo bien, ese es el problema. El problema es que ustedes se consideran el soldadito que lleva mal el paso. Y dicen, no, ustedes, déjeme acabar. Ustedes son los que llevan el paso cambiado. Y entonces, cuando el capitán le dice cambia el paso, le dice no, que lo cambie la compañía, que yo lo llevo bien. Es decir, ustedes se consideran que lo llevan bien, y yo le estoy diciendo que son los únicos que tienen el paso cambiado, y que están ustedes más solos que la una, y ustedes son los que tienen que cambiar el paso. No pidan que lo cambien los demás, la compañía lo lleva bien. Bien. Gracias, Alfonso, gracias, Jaime, gracias, Arcadio. Ya veremos qué pasa, queda poco tiempo. Nosotros esta mesa la volvemos a tener el jueves.